Saluda a la Iglesia de Jesucristo que aún está sobre esta tierra. Que la paz de Dios repose en cada corazón. Quiero invitarle en este día a que podamos compartir la palabra del Señor que se encuentra allí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 2, del verso 1 al 6. Y dice así en el nombre del Señor: Determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová, y casa para su reino. Y designó Salomón 70,000 hombres que llevasen cargas, y 80,000 hombres que cortasen en los montes, y 3,600 que los vigilasen. Y envió a decir Salomón a Hiram, rey de Tiro: Haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándole cedros para que edificara para sí casa en que morase. He aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición, y para holocaustos a mañana y tarde en los días de reposo, nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Verso 5 dice: Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Mas ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Salomón se propuso en su corazón de edificar casa para Dios, porque hasta ese entonces el pueblo, ¿cierto?, habitaba en tiendas y no tenía una casa, digamos, firme. Y era el sentir también de David de edificar casa a Dios, una casa grande, como dice la Escritura, porque Dios es grande. Amén. ¿Cuántos de nosotros en alguna oportunidad ha pensado edificar una casa, construir una casa para la familia, para tener muebles, para tener algunas comodidades, ¿cierto?, cual más cual menos? Pero cuando uno se propone construir una iglesia o una casa de oración o un lugar donde se alaba y se bendice el nombre de Dios, uno como pastor, a mí me ocurrió, me acuerdo siendo muy joven todavía, comenzamos con mi esposa a trabajar en la obra del Señor y nos propusimos también en nuestro corazón de hacer una casita de oración. Ahora, ¿cuál era nuestro sentir en ese momento? Era un lugar para dedicarnos a buscar el rostro del Señor en oración, para reunirnos como hermanos, cantar alabanzas al Señor. Eso era todo. Hacer algunos servicios en la iglesia que tienen que ver con la liturgia de cada iglesia, ¿cierto? El motivo por el cual se construye y se edifica una casa para Dios. Y Salomón no estaba ajeno a esto. Él dice que determinó en su corazón Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino, es decir, dos casas, una para Jehová y una para él. Pero él se ocupaba más bien de la casa de Jehová. ¿Qué se iba a hacer en ese lugar? ¿Sí? Muchas personas han edificado grandes casas, lindas y hermosas casas, pero la familia se destruye. La familia no está en comunión. Se separan los matrimonios y ahí queda la casa, peleándose la casa. Pero cuando se edifica casa para Dios, ¿para qué es? ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo vamos a implementar esa casa? ¿Cómo la vamos a llenar? Y Salomón, ¿cierto?, dice así:
Dice, y designó Salomón 70.000 hombres que llevasen cargas y 80.000 hombres que cortasen en los montes y 3.600 que los vigilasen, o sea, 3.600 capataces. No era una pequeña casa para ocupar tanta gente, ¿cierto? Para trabajar en esa casa era una inmensa casa. De hecho, el templo de Salomón es admirado hasta el día de hoy, aunque ya no existe nada de eso. Pero fue suntuoso, fue algo grande, fue algo maravilloso. Pero Salomón dice, más adelante dice, y envió decir Salomón a Hiram, rey de Tiro, haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándole cedros para que edificara para sí casa en que morase. He aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios para consagrársela. Amén. Para consagrársela. Eso es importante, consagrar a Dios lo que es de Dios y para Dios, para hacer las cosas de Dios en ese lugar. Y se consagra para eso, o sea, no es para otro uso, no tiene otro uso, sino el de adorar, bendecir, exaltar el nombre del Señor. Y en este caso, en el caso de Salomón, dice aquí, para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición, y para holocaustos a mañana y tarde en los días de reposo, nuevas lunas, festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetua en Israel. Es decir, esa era la liturgia, esa era la ley, esa era la orden de Dios. Tenía que tener cada lugar, ¿cierto?, el orden en donde estaban la mesa de los panes de la proposición, donde estaba el arca, donde estaba el lugar santo, el lugar santísimo, el atrio, todas esas cosas. Las celebraciones, como dice acá, ¿cierto? Era todo un orden, ¿cierto? Incluso dispuesto y ordenado por Dios en eso. Pero aquí faltaba algo. Amén. Faltaba algo. Y Salomón dice más adelante, y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Amén. Y aquí me quiero detener un momento para compartir con usted algo que el Señor ha puesto en mi corazón para que lo comparta. No me voy a quedar con esto, lo voy a compartir para que usted también lo piense, ¿cierto? Lo analice en su vida. La palabra del Señor nos enseña a nosotros, ¿cierto?, que en el Salmo 127 dice así, dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no edificare la casa, porque aquí Salomón estaba él edificando la casa, llamando a hombres que edificaran la casa. Pero Dios no habita en templo hecho de mano de hombre. Amén. Es decir, una casa particular, una casa personal, ¿cierto? Para la persona, como le decía anteriormente, se ocupa, ¿cierto? Y se usa para la familia, para los hijos, para la esposa, el esposo, ¿cierto? Y tiene lugares, dormitorios, tiene living, tiene cierto baño, tiene una sala de estar, tiene una sala de guardar cosas, y así un montón de cosas destinadas para eso. Pero la casa de Dios no es solamente para hacer lo que decía Salomón, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, porque eso dice establecido, dice, lo cual ha de ser perpetua en Israel, porque era orden de Dios y era establecido por Dios y tenía que hacerse de esa manera, pero faltaba algo importante. Amén. Y aquí, cuando Salomón dice, y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Mas, ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? Y es verdad. Una casa es para ciertas cosas.
Nosotros no podemos, si edificamos una casa, ¿cierto?, de ciertas dimensiones, no podemos echar más cosas que la casa pueda soportar. Ese es el problema, y el problema aquí se presenta y lo percibe Salomón, ¿cierto? Y lo da a conocer: cómo yo le voy a edificar casa a Dios y los cielos de los cielos no lo pueden contener. O sea, Dios es tan grande, tan tremendo, tan inmenso, que no cabe en una casa hecha de mano de hombre, no cabe. Amén. Y aquí viene lo maravilloso, ¿cierto? Y en el libro de Isaías, en el capítulo 6, verso 1, dice la palabra del Señor, que habla de la visión de Isaías. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Mire. Y es verdad. O sea, Dios lo llena todo. Hay una alabanza que cantamos mucho en la iglesia, ¿cierto?, que es: Dios lo llena todo, Dios lo ordena todo. Porque también hay que ordenar la casa. Una casa que se construye, se ordena. No pueden echar las cosas así amontonadas, no. Todo tiene su orden, todo tiene su espacio, todo tiene su lugar. Y aquí es lo que yo quiero compartir con ustedes, ¿cierto?, referente a qué es lo que faltaba en esa casa. Y nos faltaba nada más y nada menos que el Espíritu Santo de Dios, que llena la casa, que ordena la casa. ¿Amén? Porque la casa tiene un propósito, y ese propósito tiene que cumplirse. Para eso fue edificada, para eso fue construida. Amén. Y la casa de Dios tiene un lugar preponderante, tiene un motivo, ¿cierto?, que es importantísimo, que tenemos que considerar. Y nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, donde la palabra del Señor nos enseña a nosotros, cuando es enviado el Espíritu Santo, ¿cierto?, sobre su pueblo, sobre los apóstoles que estaban esperando en el aposento alto, ¿cierto?, la venida del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Porque el Espíritu Santo llena toda la casa. Y aquí hay algo importante. En el libro de Éxodo, vamos a ir al libro de Éxodos, en el capítulo 40, me parece que es. Te invito a que lo busquemos. Amén. Y aquí habla y dice, Éxodo 40, 34 en adelante, dice: la nube sobre el tabernáculo. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. La gloria de Dios, el Espíritu Santo de Dios llena el tabernáculo, llena la casa, ¿cierto? Porque se va a cumplir un propósito de Dios en esa casa. Si no está el Espíritu Santo, no se puede cumplir el propósito. La casa, ahí, ¿cierto? Concuerda lo que dice Salmo 127, que es un salmo que canta David para Salomón, fíjese. Salmo 127, verso 1, donde dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es una canción que le compuso David a Salomón, su hijo. Por eso que Salomón, cuando siente en su corazón de edificar una casa, se acuerda de que ninguna casa puede contener a Dios, es demasiado grande. El Espíritu Santo lo llena todo. Y aquí hay algo importante, lo que leíamos recién. Dice:
Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Aquí dice así, en otra parte de la Biblia, ¿cierto? En los libros, en el Pentateuco, habla que los sacerdotes, cuando el Espíritu de Dios entraba en el templo, ellos tenían que salir. No podían estar en el templo cuando el Espíritu Santo estaba, porque el Espíritu Santo lo llena todo. No hay lugar que no llene. Y dice, y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en toda su jornada, es decir, podían seguir caminando. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en toda su jornada. Y eso era la Shekinah de Dios, es decir, la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios que llenaba el lugar. Ahora yo quiero que vamos a lo que nos enseña la palabra del Señor, ¿cierto?, acerca de la presencia de Dios en nuestras vidas. Dice la Escritura que nosotros no podemos vivir sin Dios. No podemos nosotros hacer cosas, grandes cosas, ¿cierto?, sin Dios, sin la dirección del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El libro de Corintios, en 1 Corintios capítulo 6, nos habla la palabra del Señor y nos dice así, capítulo 6, verso 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Se da cuenta? No podemos ignorar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, en vosotros, dice el apóstol, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro, no sois vuestros, es decir, la casa dedicada y consagrada a Dios es de Dios. Y cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces esta casa está llena, se llena de la presencia de Dios. Gloria a Dios. Y cuando nosotros no dejamos ni consagramos esta casa a Dios, ¿cierto? ¿Quién cree usted que la llena? La intenta llenar Satanás, el diablo. Y el hombre empieza a hacer las cosas fuera del propósito de Dios. Que el Señor nos ayude. Para entender esto, si usted realmente no quiere que el enemigo le toque, ¿cierto?, usted tiene que llenar su casa de la presencia de Dios. Fíjese, Dios nos enseña en su palabra que el Espíritu Santo lo llena todo. Que los cielos de los cielos no pueden contener a Dios porque es demasiado grande. Y cuando Dios está en nosotros, el enemigo no tiene cabida, no puede entrar. Porque está Dios. Porque la presencia de Dios va con nosotros donde quiera que vamos. Gloria a Dios. Me recuerdo, Jesucristo cuando fue crucificado y muerto, hubo un hombre que se preocupó de su cuerpo. Este fue José de Arimatea. Se preocupó de su cuerpo, de darle sepultura. La Biblia nos enseña que lo puso en una sábana limpia, le puso ungüento, ¿cierto? Y algunos perfumes, ¿cierto? Y fue lavado Cristo y fue puesto en una tumba nueva, labrada en la peña. Y allí fue puesto Jesús. Y esa tumba hecha en la piedra, ¿cierto?, que significa firmeza, que significa impenetrable,
Esa tumba no lo pudo contener. Cristo resucitó victorioso de esa tumba y no se halló más en ella. Porque Dios lo llena todo. Y en ese momento Cristo nos dio ejemplo en esa tumba que no pudo contenerlo. Usted sabe, hoy en día, cualquiera de nosotros que parte de esta tierra y nos ponen en una... ahí vamos a estar. Hasta el día en que el Señor nos llame. Pero Cristo al tercer día resucitó victorioso porque la tumba no lo pudo contener, así como los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. Es decir, Dios es demasiado grande, maravilloso. Y si yo y ustedes hemos creído en Él, en este Dios maravilloso, entonces tenemos que tener una casa grande. Por eso el título de este mensaje se llama La Casa Grande. Amén. Que Dios nos bendiga. Necesitamos del Señor. Amén. Porque Dios, como dice la Escritura, ¿cierto?, no habita en templo hecho de mano de hombre, sino que habita en el corazón del hombre que lo consagra para Dios. No tan solo lo dedica. Dedicar es una cosa, consagrar es otra. Y aquí habla de consagración, es decir, todo, pleno. No hay lugar para nadie más. Todo está dispuesto y ordenado por Dios. Ese templo, esa casa está ordenada por Dios y todas las cosas están en su lugar. Por eso que cuando Dios le dice al rey Ezequías, por medio del profeta, ve y dile que ordene su casa, porque es importante que usted y yo ordenemos esta casa y la consagremos para Dios. Porque como leía en Corintios, 1 Corintios 6, 19, ¿cierto?, nosotros no ignoramos que este cuerpo, ¿cierto?, y esta casa es templo del Espíritu Santo y que no somos nuestros. Esto es de Dios. Él es nuestro Señor. Él dispone y hace como Él quiere. Y nosotros tenemos que obedecer. Gloria a Dios. Compartía con algunos hermanos, porque nosotros tenemos muchos temores. Temores a ser asaltados, temor a ser robados, temor a ser golpeados, heridos, incluso muertos. Hoy día hay mucho temor en el mundo. Pero quiero invitarle a usted que junto conmigo llenemos esta casa de la presencia de Dios. Y seremos, como dice la Escritura, grandes en las manos del Señor. Porque nuestro Dios es grande. Y si mi Dios es grande, Él me llama a grandeza. Él me llama a vivir una vida victoriosa, una vida sobreabundante, una vida descansando en Él, reposando en Él, sin temores, porque Dios es demasiado grande. Cuando nosotros entendamos esto, que Dios es grande, entonces nada nos detendrá. Iremos adelante y haremos la voluntad de Dios y se cumplirá el propósito de Dios en cada uno de nosotros, porque Dios es grande. Por eso que Salomón lo entiende y dice: ¿cómo yo le voy a edificar casa a mi Dios? Dice: y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Mas ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo, dice Salomón, para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Porque era el propósito de Salomón, era la idea que él tenía, como la idea que tenía yo cuando comenzamos en la obra del Señor, de hacer una casita de oración donde pudiéramos cantar, orar y compartir los hermanos en comunión en un culto a Dios, que no es mala idea, es la mejor idea. Pero si en esa casa no está el Espíritu Santo, no sirve de nada que se haya edificado. Porque si Jehová no edifica la casa,
en vano trabajan los que la edifican. Dios lo llena todo. Dios lo es todo. Por eso que cuando Él nos da sus mandamientos, amarás al Señor por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma. O sea, no dejes en tu casa lugar al enemigo. No dejes lugar vacío donde el enemigo pueda entrar y tomar posesión de esa casa. Y el Señor de paz nos bendiga, nos guarde. Le invito a que proclame e invoque el nombre de Dios y edifique su casa y que la llene el glorioso y maravilloso persona del Espíritu Santo, llene esa casa. Aleluya, porque entonces veremos la gloria del Señor. Amén. Moisés dijo en una oportunidad: si tú no vas conmigo, yo no iré a ninguna parte. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dios nos invita a que andemos con Él, que vivamos con Él, que nos llenemos de Él, que llenemos la casa, como lo vio esa visión que vio Isaías, cuando dice que las faldas de Dios llenaban el templo. Gloria a Dios, porque Dios lo llena todo. Dios lo ordena todo. Dios lo hace todo. A Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza, por siempre y para siempre. Este mensaje es para que nos ocupemos en buscar la presencia del Señor. Dice la Escritura que recibiremos poder. Fíjese, cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo de Dios y llene esta casa. Entonces veremos la gloria del Señor. Nuestro lenguaje cambiará. Nuestra actitud cambiará. No tan solo en nuestro entorno, sino para aquellos que no conocen al Dios vivo, a este Dios todopoderoso, grande y maravilloso, lento para la ira y grande en misericordia. Porque nuestro Dios es grande. Y no es una frase cliché. Dios es grande porque Él es grande, porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Aleluya. Le invito a que adoremos el nombre del Señor. Padre eterno, gracias te damos por esta palabra. Tú lo llenas todo, tú lo ordenas todo. Señor, al igual que tus discípulos cuando esperaron, obedeciendo a tu voz, que estuvieron unánimes juntos esperando. Así nosotros también hoy día estamos esperando que la persona maravillosa de tu Espíritu Santo llene esta casa y nos haga ver tu gloria. Aleluya. Que podamos vivir una vida plena en ti, Señor, porque tú eres pleno, tú eres grande, tú eres maravilloso. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre nuestras vidas. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.